Hola, bienvenidos. Claneme Producciones Audiovisuales y la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, presentan aquí en UCB Televisión un nuevo capítulo de Mundo Radio Chile. Cada semana nos reunimos para conocer las historias de radio de sus protagonistas, los hombres y mujeres que construyen día a día esta historia próxima a cumplir 100 años en nuestro país. Saludamos cordialmente a todos los auditores de Radio Correo del Lago de Villarrica con sus frecuencias en esa hermosa zona lacustre y en Pucón. También a la cadena de radios Ventisqueros con sus frecuencias en Coyhaique, Aysén, Chile Chico, La Junta y Cochrane, hermosas localidades del sur de nuestro país. A nuestros amigos de Radio Sol de Antofagasta, nuestro saludo también. Y por supuesto a quienes nos ven en nuestro canal de YouTube, Claneme TV Streaming. Recuerden suscribirse para recibir notificaciones de cada capítulo. Una noticia de Archi: el 5 de septiembre de este 2021 se conmemorará el Día de la Condolencia y el Adiós, una iniciativa que impulsa las radios de Chile junto a un grupo de profesionales de la salud mental para recordar a quienes han fallecido en esta época de pandemia, para acompañar a sus familias y amigos que no han podido despedirlos de la forma en que hubiesen querido. Para ser parte de este homenaje se realizará una serie de acciones para quienes han tenido una pérdida. La invitación es a grabar un audio mencionando el nombre de la persona fallecida, su edad, la fecha de su muerte y el lugar donde vivía, y subir el audio al sitio www.queeldolornonosseaindiferente.cl www.queeldolornonosseaindiferente.cl. Con estos audios se construye un memorial auditivo que será emitido el domingo 5 de septiembre a las 20 horas, 8 de la noche, a través de todas las radios miembros de Archi. Pueden también obtener mayor información ingresando a la página de Archi, www.archi.cl. De los insumos no tecnológicos de la radio, sin duda, la voz humana es uno de los más apreciados y valorados por los millones de auditores de la radio en el mundo. La voz humana es capaz de transmitir distintas emociones, pasando desde la alegría, la solemnidad, el humor, la tristeza, el optimismo, y de esta forma impactar la imaginación de los oyentes y persuadirlos para distintas acciones y decisiones sugeridas. La persuasión, principalmente, es lo buscado por los mensajes publicitarios y para eso se requiere de voces persuasivas. Así, los impactamos con un espectacular John Gress, voz comercial de radio y televisión, así como los avances y trailers de cine y documentales en todo el mundo de habla hispana de América Latina. En Chile, Eleodoro Achondo, Petronio Romo, Fernando James, Hernán Belmar, Gabriel Salas, entre otros insignes nombres, en su momento con sus timbradas y versátiles voces, copaban estos segmentos publicitarios en la radio y la televisión. De las más nuevas generaciones, Jaime Alfredo Núñez, quien en la actualidad marca con su voz radioemisoras de Uruguay y Argentina, y para una agencia de doblaje en Bielorrusia, haciendo voces para juegos y videos de computador que se distribuyen en el mundo entero. Jaime Alfredo fue voz por muchos años también del canal internacional Infinito. También el locutor y actor Patricio Gutiérrez, quien desde Chile se proyecta al mundo con su voz y a quien también tendremos como invitado en capítulos posteriores. Diríamos, todos ellos, una exportación no tradicional. Ahora vamos a conectar con nuestro invitado de hoy. Sin lugar a dudas, una de las voces chilenas más preciadas en Hispanoamérica. Su espectacular voz grave, unida a los maravillosos giros enfáticos, dotan a cada grabación suya, ya sea de un comercial de radio o de televisión o una narración de un documental, de una estética auditiva cautivante. Referente para muchos, es un apasionado de la radio. De hecho, su estudio de grabación lleva por nombre Animal de Radio. Amigas, amigos, es muy grato para Mundo Radio Chile contar en esta oportunidad con el señor Fernando Solís Lara. Fernando, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a este capítulo de Mundo Radio. Muchas gracias. Muy agradecido por la invitación y por tu magnífica presentación, exagerada creo yo, pero de todas maneras
para mí es un honor estar en un ambiente de respeto hacia la radio, de cariño, de darle un valor especial en realidad, y sobre todo a quienes hicieron los cimientos y la gente que le dio gloria a la radio en sus mejores momentos. Hoy día sigue siendo importante, pero sin duda en la década de los 40, 50, 60, 70 fue una estrella que brillaba de una manera única. Entonces, con el respeto a esa tradición, estar hoy día en tu programa y como lo valoras también tú, este mundo radial, para mí es un verdadero honor. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros porque hayas aceptado nuestra invitación. Ya te pediremos, Fernando, que nos cuentes dónde iniciaste tu carrera. Pero antes, me gustaría nos contaras si cuando niño o preadolescente tomaste conciencia que tu voz grave salía de la media que caracteriza a los chilenos, cuyo timbre más generalizado es de rangos medios. La verdad es que, mira, era confuso porque yo estaba en el colegio, y me acuerdo que en la enseñanza básica estaba en el coro del colegio y era primera voz, o sea, de las voces más agudas. Y luego, al cambiar la voz a los 13, 14 años, yo creo que empezó a ser un poco forzado, porque era un juego, ¿eh? Jugábamos a los locutores y jugábamos a imitar la voz de Petronio, la voz de Sergio Silva. Y era como jugar a eso, sí. Entonces yo creo que, no sé si eso contribuyó un poco a ajustar los tonos y a bajar la voz, porque yo creo que es una cosa más fisiológica, ¿no? Pero se fue dando y luego se dio la capacidad de jugar con el rango de tonos, o sea, de jugar con algo más liviano como jugar con algo mucho más grave. Pero eso también reafirmado por el trabajo con fonoaudiólogo y entendiendo cómo se produce el sonido, cómo se produce la palabra, cómo se genera la voz. O sea, entonces, poco a poco se fue dando este tono que era característico, pero no, yo creo que no hubo una conciencia si pensar que la voz grave era tan importante o tan trascendente. Pero es más, o sea, yo con el avance en la carrera de locutor, yo pienso que la voz grave sí es valiosa en algunas instancias, pero no así en todas. Por lo tanto, lo que prima o lo que debe primar es la comunicación, o sea, es el Sí, sentimiento, sí, más que el tono de la voz. sí, Ya lo ves tú exactamente. en Don Francisco, que te puede gritar y hacerte reír, o puede bajar un poco el volumen y te hace llorar. Y el manejo de la emocionalidad es fundamental sin que importe el tono de la voz. Entonces uno lo va descubriendo con el tiempo cuando va madurando y se le va pasando esta cosa de sentirse el locutor, ¿no? Bueno, ahora sí, Fernando, vamos a tus comienzos. Tú eres oriundo de Valdivia. Valdivia, sí, claro. ¿Sí? ¿Iniciaste en alguna radioemisora valdiviana o de otra localidad tu carrera como locutor? Ahí hay una cosa, porque estaba en el colegio y estábamos haciendo con unos chicos de la Universidad Austral, de la carrera de audio, un programa de radio que se llamaba El Libro del Rock. Y eran dos chicos de sonido, más este anfitrión que era el que anunciaba las canciones. Ellos libreteaban todo en el año 82, 83, por ahí. Pues. Y eso fue la primera vez que salía al aire en la radio Baquedano, que era una emblemática radio AM en la ciudad de Valdivia. Tenía incluso una casa de edificio muy linda donde había un auditorio y todo, y se hacían actos, como todas las radios antiguamente. Pero eso fue un periodo puntual en un programa de radio. Luego se dio la posibilidad de trabajar en una FM en la ciudad de Puerto Montt. Se llamaba Radio Coral, y era propiedad de la radio de los Salinas, ¿no? La famosa radio de Puerto Montt, una radio AM importantísima, no recuerdo el nombre, ¿vale? Pero la Radio Coral era una radio de avanzada y música pop en los años 80 y tantos. Yo en marzo del 83 empecé a trabajar con ellos. Y ahí tenía contrato y todo. Fue la primera vez que trabajé, pero para hacerlo, salía de Valdivia los días viernes en la noche y llegaba a Puerto Montt tipo 11 de la noche y me iba a la radio. Compartía un rato, el sábado grabábamos todo el día y me volvía el domingo en la mañana. Eso era mi aventura radial durante meses, fue así, todos los viernes a domingo. Y bueno, no estaba en San Valdivia, que era mi ciudad realmente. Hasta que un día me ofrecen trabajo en Valdivia y ya dejé de ir a Puerto Montt, que era igual un sacrificio, pero fue muy enriquecedor porque era gente que amaba mucho la radio, y tú sabes que en el sur la radio tiene una importancia. Sí. La Reloncaví era la radio AM, que era una radio Ajá. muy importante porque transmitía todos los mensajes y todas las cosas
que no se podían hacer por teléfono para las localidades que estaban aisladas en el sur de nuestro país. Chiloé y más al sur, Palena, qué sé yo. Entonces fue bonito descubrir eso, la importancia de la radio en ese momento, pero nunca lo tomé como una profesión, o sea, yo me voy a dedicar a esto, me gustaba nada más, pero aquí estaba el colegio, luego estaba la universidad, y entré a la universidad y ahí dejé de hacer radio por un tiempo. Y ya al año y medio dije, a mí me gusta la radio, yo tengo que ser locutor. ¿Y qué estabas estudiando? Estudié ingeniería eléctrica Ah, ya. y la verdad era bonito, pero estaba relacionado con la radio de alguna manera igual. Sí. Pero, pero a mí me gustaba la comunicación, o sea, estar en la radio, hacer programas de radio. Y bueno, pero con lo que aprendí en la universidad, como que aprendí a ordenarme y decir, esto requiere una disciplina, requiere ir viendo cuáles son las materias que están ligadas a la comunicación y a la locución y a la emocionalidad. Uno lo va descubriendo. Entonces me puse a estudiar idiomas, me puse a estudiar literatura, me puse a estudiar historia, me puse a estudiar psicología, leía mucho, siempre leí mucho. Y entonces empecé a entender que había que tener una base sólida, porque igual había estos institutos de locución que no sé qué hacían, pero yo quería hacerlo a mi manera. Quería hacerlo con una formación sólida, sobre todo en la parte cultural, y saber por qué el Quijote de la Mancha, por qué Hamlet, por qué Goethe, por qué no sé, por qué Mozart, por qué Beethoven, por qué Goethe, como te decía, por qué Rabindranath Tagore, por qué, no sé, por qué los filósofos chinos o los grandes novelistas rusos, o por qué, en este caso, América Latina, García Márquez, o el mismo Neruda, la misma Mistral, por qué los cuentos de Rojas, por qué tantas cosas. Entonces, era armar una base, digamos, educacional pertinente como para estar frente a un micrófono y tener la claridad de que uno es parte de un sistema de comunicación y que uno tiene una responsabilidad de estar frente a un micrófono. Y eso fue lo primero que para mí era importante. Entonces, bueno, después fui descubriendo más cosas importantes, pero yo tenía 19 años, ¿no? Cuando surge esta forma de mirar la locución. Y obviamente el rechazo de mi madre, de mi familia, y cómo va a ser locutor, si eran todos unos beodos, trasnochadores, mujeriegos. Poca plata. Y, ¿ah? Y Y poca claro, plata. siempre con poca plata, no sé, hoy ningún, por supuesto que eso era lo otro, que tú decías, puedo ser empleado del banco, profesor o dedicarme no sé, a alguna cosa, un oficio, pero en realidad como locutor yo nunca vi que había muy pocos que podrían tener una estabilidad económica, pero la verdad era más bien porque hacían otros trabajos, o sea, no Claro, era porque eran locutores nada más. Entonces, claro, un era complemento. también era un desafío. Pero yo dije, si lo tomo en serio, a ver, yo son 5 años de carrera, 6 años. Yo de aquí, en este comienzo, en 6 años más debería estar en un buen lugar si yo me dedico. Y Claro. fíjate que, curiosamente, después de 5 o 6 años ya estaba en la radio concierto de Santiago, que era Fernando, la más importante para mí en ese momento. sí, importantísimo. Creo que eso como que marca el comienzo de tu carrera como locutor. Eh, Recordemos que antaño la voz, digamos que marcaba la radio concierto, entre otros, ¿no es cierto? Gabriel Salas, que lo mencionamos también al comienzo, estaba Eleodoro Chondo, digamos, que era la voz grave, digamos, de la radio. Y Julián García Reyes, sin duda. Julián García Reyes, claro. Bueno, Eleodoro Ochondo era impresionante, era de acá de Viña, a veces yo lo escuchaba, uno se paseaba por el Samoyeo y sentía un así. Te diría que no tenía voz microfónica, en presencia era muy terrible, digamos, ¿ah? Se sentía esa vibración, que a veces el micrófono no le hacía todo el honor que correspondía. Sí, Ya. claro. Entonces, al fallecimiento de Eleodoro Chondo, me da la impresión, quiero que tú nos puedas confirmar o desestimar esto que yo estoy diciendo. eh, Julián García Reyes comienza como la búsqueda de una voz de reemplazo para Eleodoro Chondo. No, 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 ¿No? no es O, así, o sea, mira. Pasa por otra instancia. ya, Pasa porque ellos, a ver, compran Radio Futuro. En el ok, caso mío, por ejemplo, ¿cómo llegué yo a ese grupo? Compran Radio Futuro, que era de la Radio Nacional de Chile. ya, Y para esa radio necesitaban una voz, y esa voz podría ser cualquier persona, pero a Julián justo
le gustaba un tipo que había empezado a hacer cosas en televisión nacional. Y entonces yo llamo a Gabriel Salas y le digo, "Oye, si hay alguna posibilidad, fantástico, que me hagan una prueba por último". Me dice, mira, si tú eres el tipo que le gusta Julián de TVN, que es nuevo, estamos al otro lado, si no, olvídate. Y, y efectivamente, era yo, y me llevan, compran Futuro y me llevan, al único que dejan trabajando de lo que era la radio, es a mí. Y listo, empiezo a trabajar en Radio Futuro, que era un estilo para la inmensa minoría de música progresiva y música muy interesante de cine. Pero pasa que Gabriel se va de Radio Concierto a la Radio Infinita, a la competencia absoluta. Así pues. Entonces, en ese momento se produce este vacío. Y ahí me dicen, bueno, este chico que es prácticamente alumno de Gabriel, porque Gabriel fue el que me enseñó muchas cosas al comienzo, lo vamos a tomar acá y vamos a probar. Y así, entonces yo tomé el papel de Gabriel, y Gabriel había sido mi profe en el fondo. Entonces, era mucha responsabilidad, no estaba a la altura de Gabriel en absoluto, pero fui tratando cada día de poder estar a un nivel aceptable, y eso se fue dando durante los años. Pero ese fue el sistema que se movió para que pudiera ingresar a ese grupo radial. Era mi sueño, yo tenía 16 años y decía, me encantaría trabajar en la radio concierto. Sí, Y a los 24 estaba trabajando en la radio concierto, y eso era fantástico porque era muy joven también para la sí, época. Y aparte de sí, eso, sí. me había llamado Jimmy Brown de la radio Andrés Bello. Y don Jimmy me agarró con la Ludmila y Batulin Naretoga, que eran los dos los que hacían la radio. Me llamaron y me mandaron a hacer con foniatra, me mandaron a hacer canto lírico con la Norita López, me grababan, pero no me sacaban al aire, y el resultado de mi llegada a la radio Andrés Bello era porque había partido, sí, ahí en ese sentido fue paradojal, porque había partido Sergio Silva, que tuvo este accidente en la clínica y se fue, y él era la voz de la radio Andrés Bello. Entonces Sí. ellos empezaron a buscar una voz, y ahí me capturan, me llevan, me educan durante 1 o 2 años, y no fue fácil. Y recién ahí salí al aire. Mira. Y entre mis colegas estaba Juan Carlos Gil, que colaboraba con la radio, y Oscar Fox, no, el hijo de Oscar Fox. Y Jimmy, por supuesto, Jimmy Brown, que era un gran maestro y con el cual compartí mucho. Y ellos me tomaron como hijo putativo porque mi madre había muerto recién, y ellos la conocieron, y Ludmila me dijo, yo ahora te adopto, y me enseñaron y me querían como un hijo, y yo nunca dejé de sentir ese amor, porque hasta que partieron ellos. Pero fue muy, muy hermoso tener la suerte de estar en contacto con grandes próceres de la radio, como Jimmy, Ludmila, como Petronio, que trabajaba en Radio Horizonte, como Julián, a Eliodoro Achondo tuve la suerte de conocer, igual, que impresionante, Sí. como el mismo Guayo Rivero y Gabriel, bueno, sin duda. Qué referentes, ¿ah? Qué nombre, qué maravilloso tu historia Tuve mucha de, suerte. sí, de poder conjugar esta cosa profesional, pero también esta acogida para el hijo que había perdido recién a su madre y te dicen, te adopto. Qué maravilloso, ¿ah? Entonces ahí tú, un sueño cumplido, pero Ludmila fue también genial. llenar ahí esa parte sentimental, digamos, Ella me decía, emocional. tu madre me dejó, yo asumo a tu madre, me dice, yo te voy a cuidar como un hijo. Ella no tenía hijos. Jimmy sí Ah, tenía 2 hijas. ya. Ella era rusa y Sí, era muy Ludmila. divertida porque hablaba medio raro así, ¿no? Pero yo te digo, yo aprendí, mis mejores puteadas las aprendí con Ludmila. Porque hablaba muy bien, pero insultaba muy bien, pero con picardía, no por Sí, ofensa. se Entonces era muy entiende. divertida, pero, o sea, con todo el respeto que merece su recuerdo, era una persona muy, muy clara, muy honesta, muy directa. Me enseñó a mirar las cosas con más simpleza de la que uno a veces las mira. Me enseñó mucho, ellos me enseñaron mucho, me enseñaron que las cosas importantes estaban en el corazón de uno, en la felicidad de uno, en el espíritu de uno, y lo demás era todo súper relativo, ¿no? Había que vivir y tener las cosas que uno necesitaba básicamente, pero no volverse loco, y sobre todo no eh, dejarse llevar por un poco de fama o por un poco de dinero. Eso no te lleva a ninguna parte. Sí, los pies dinastia. Oye, Fernando, y esa visión que te enseñaron este maravilloso matrimonio, eh, tú, unido a esa preparación rigurosa, que fue una educación autodidáctica, ¿no es cierto?, Claro, claro, por que te supuesto. impusiste, te permitió también esa visión que te impusieron este matrimonio, digo,
de poder entender cómo impactar las emociones, la imaginación de las personas con estas sutilezas en la variación del tono y todo eso? Sí, claro, pero fíjate que ahí entra otro personaje interesante en la radio, que es de Eduardo Mir o Lalo Mir, que era un locutor argentino. Sí, El otro día nos acordábamos porque él llegó el año 85 a la radio concierto y llegó a cambiar un poco la forma de hacer radio. En Chile era todo acartonado, digo, muy todavía. acartonado. Sí, Sí, Lalo sí. fue todo lo contrario, como que liberó la expresión en la radio. Entonces yo me acordaba porque se festejaba el Día de San Martín en Argentina hace un par de días, del Libertador, ¿no? Entonces yo le digo, tú eres como San Martín, llegaste a ser como San Martín, cruzaste la cordillera para liberar Ajá. esta cosa de cartón y severa y rígida que era la radio chilena. Y se reía tanto y me decía, tienes razón, ¿eh? O sea, me parece muy bien, me parece que Buena está analogía. relacionado. Porque claro, porque este vino a volver loco el mundo de la radio en Chile. Y Lalo Mir fue, yendo a lo que tú me preguntas, era el que me enseñó un poco a quitarme un poco estos prejuicios y estos miedos a usar la voz, pero al mismo tiempo a buscar siempre emociones por todos lados, ya sea en la literatura, en el cine, en la música. Es un incansable Lalo. Entonces nos hicimos amigos en Viña del Mar precisamente en el año 1990, cuando una noche me dice, después de haber ido a un evento y unos tragos, me dice, si yo tuviera tu voz, me dice. Y yo le digo, si yo tuviera tu cabeza. Y nos hicimos amigos, y somos amigos desde esa fecha. Ya Mira, van a ser 20, ¿cuánto? 20, 30 años, van a ser por lo 31 menos, años. sí. Hasta el día de hoy. Y entonces somos hermanos, decimos hermanos de Malmo, que es Malmo, ¿cómo se llama esto? Mármol, pero mal dicho. Y este señor, como le decían loco Mir, pero era un loco de los locos interesantes en que siempre estaban buscando cosas, sobre todo aprender. Sí, pues la locura siempre hay Y un poquito de genialidad, o mucha sí, y ahí genialidad. él me dice, mira, esto hay que pasarla bien, hay que ser un niño frente a un micrófono. Y en la vida en general, porque cuando uno es niño es cuando más aprende, cuando uno más está atento a todas las cosas porque se las toma y las adquiere como una parte de la vida y uno aprende jugando. Entonces, cuando tú haces radio, tienes que pasarla bien, tienes que jugar. Esta es una fantasía. De hecho, nadie sabe cómo eres tú, piensan, se imaginan porque no te conocen, pero escuchan tu voz y te imaginan como ellos quieren. Es la imaginación, es el mundo de la imaginación a través de la radio. Entonces, aprovéchalo. Y así, entonces siempre hacíamos cosas juntos en Buenos Aires y acá, y lo pasamos muy bien. De hecho, hicimos una asociación que se llamaba Tarados Records, que era, decíamos, el Mercosur del año 2050, porque todo lo que hacía yo en Argentina lo cobraba él y el dinero se lo quedaba a él. Y lo que él hacía en Chile lo cobraba yo y el dinero me lo quedaba yo. Porque así no teníamos problemas impositivos, ¿me En entiendes? ningún Cada uno lado. pagaba los impuestos que correspondían. Ahora, cuando a uno le iba mejor que al otro, le mandaba pasajes para que se venga a tomar un poco de vino al lado que corresponde. Eso es la amistad con Mir y esa es la locura de Mir que a mí me enseñó a amar más todavía. Yo lo escucho a veces, hace programas de radio en Instagram y es un genio, es un tipo Sí, es que un genio, sí, sabe genial. sacar de cualquier cosa, de maravillarse con las cosas simples y con las cosas habituales de la vida para transmitirla a los auditores y decirles que eso importa o que pongan atención a esto o que basta con esto otro. Es un comunicador innato, Sí. un gran maestro. Entonces he tenido, como te digo, vuelvo a decirte, mucha suerte de encontrarme con gente de extremado talento que yo les he podido eh, tomar, no robar, digo yo, tomar ejemplos tan valiosos y poder aplicarlos a mi forma de hacer radio o locución en general. Sí, bueno, admiro tu modestia, pero también señalemos que está la materia prima que tú la tienes. A partir Claro, de pero esta hay que sí, desarrollarla, claro. sí, claro, obviamente, sí. Fernando, y a partir de esta amistad es cuando surge este nombre tan interesante que tienes en tu estudio de grabación, en tu Ah, página, claro. Animal de Radio. Animal de radio, obvio, porque salió de un programa de radio que se hacía en Rock and Pop en Buenos Aires, donde yo también participaba, y yo, Carlos Barragán, que era un guionista muy interesante, y Laromir, y Animal de Radio es el instinto de hacer radio, o sea, Claro, tanto Lalo como yo nunca tuvimos familiares que hicieran radio, estuvieran metidos en comunicación, sino que era una cosa que estaba ahí, nació de algo, estaba los genes, entonces es como el Chino Ríos que juega al tenis como nadie, Masumo, González, en fin, que son bestias de esto. No son lógicos, lo único que hacen es eso. Entonces, este Animal de Radio viene de eso, de tener conciencia aprendida o genética de esta cosa de la comunicación. Me pareció un nombre muy hermoso.
él lo ocupó Lalo en el programa y yo estaba justo haciendo un estudio de grabación junto a una socia y no, no teníamos que encontrarle el nombre, yo quería ponerle la cama, porque si alguien decía estuve en la cama todo el día, vengo de la cama, Ah, era como un juego de palabras, ¿no? Y sí, ahí sí. Lalo me dice, pero ponele animal de radio, me dice. Y claro, ¿por qué no? Así es que lo inscribí y le puse, obvio, la notaría cuando uno le decía, ¿cómo se va a llamar la empresa? Sí, Animal de radio. Pero ¿cómo se va a llamar animal? Mire, señor, animales a veces son más nobles que nosotros mismos. Le decía. Así Es que no tiene verdad, nada de malo. es verdad. Oye, Fernando, como sabes, y es el leitmotiv de este programa, la radio en Chile cumplirá el próximo año 100 años. En Argentina ya se cumplieron. El próximo 22 nos corresponde a nosotros. ¿Cuál es tu sentimiento respecto de formar parte de esta generación que vive esta importante efeméride nacional? Ah, un honor, por supuesto, porque significa eh, mantener vivo el legado de toda una cantidad de comunicadores. El tener la suerte de poder aprender de ellos, porque son 100 años de experiencias, de aprender, mira, te hablo de la Desideria, de Pirulete, de las grandes voces de programas radiales, qué sé yo, de entretención. Eh, Uno tiene hay un bagaje inmenso que daban en el clavo en lo que servía para entretener a la gente. Entonces, son años y años de gente que entregó lo mejor de sí para que la sociedad chilena se informara, se entreteniera, se educara. Entonces es como valorar ese legado ya con 100 años, imagínate, ojalá poder mantenerlo y pasar hacer esta posta y entregárselo a la gente joven que viene detrás mío y de muchos profesionales de mi edad. Entonces, para que no pierdan la fe y la responsabilidad de entregar lo mejor de sí para la gente que escucha la radio y comunicar lo mejor de sí o de la mejor forma. Y ahí es donde se produce de pronto, bueno, yo lo entiendo porque son generaciones distintas, se produce un poco el quiebre esto del respeto hacia lo que tú haces. Obviamente hay libertad de hacer lo que sea, pero creo que falta un poco ese compromiso y esa preparación de parte de la gente más joven. Hay grandes voces que trabajan en el doblaje, en la publicidad y que son geniales, pero a veces hay gente que tenemos personas que están haciendo programas de radio, ya sea por la libertad de hacerlo en internet o donde sea, que piensan que es más simple de lo que parece y no lo es, porque tú tienes que entender que estás comunicando a una sociedad muy amplia, que tiene un bagaje inmenso, que tiene puntos de vista distintos, absolutamente todos respetables. Por supuesto. Entonces, cuando te paras frente a un micrófono, tienes que tener ojo y cuidado con lo que dices. Me pasa a ver a veces programas políticos en que los conductores ni siquiera tienen el cuidado de no insultar y creen que no lo hacen, ni siquiera se dan cuenta que están insultando. Es verdad. Entonces, ese tipo de cosas no me parece valioso. Yo siempre pongo el caso del gran Eduardo Bombalet, digo yo gran porque era un gran jugador de fútbol, pero creo que la comunicación provocó un quiebre en lo que significaba el respeto. Uno podía discrepar, pero discrepar no significaba insultar. Entonces, cuando se hizo entretenido ver un señor que para descalificar a alguien lo insultaba, parece que abrió la compuerta para que toda la gente pensara que eso estaba bien. Y no estaba bien ver de esa forma la discrepancia o no estar de acuerdo en algo. Yo creo que el no estar de acuerdo significa dar argumentos y significa también escuchar a los otros y de acuerdo a lo que cada uno piense poder sacar una conclusión. Pero cuando tú a través del insulto descalificas y lo haces en un medio de comunicación, le provocas un daño a la sociedad porque la sociedad se cree, aunque no sé si serán tontos, pero no es que sean tontos, lo que pasa es que la gente piensa que es normal Sí, el que yo no esté de se acuerdo tiende a normalizar, contigo, claro. insultarte. Sí, Y eso no es bueno. Entonces, claro, desde ahí yo creo que se rompió un poco, se abrió esta caja de Pandora, ¿no? Y salieron todos los demonios para ponerse a discutir en un medio de comunicación. Y me parece que ahí se rompió un poco el respeto que había y que estuvo durante muchos años nuestros antecesores en los medios, en la radio principalmente y en la televisión. Bueno, sí. ahora, volviendo a lo que tú me dices, sí, claro, es una gran responsabilidad ser parte de estos 100 años, porque significa historia y significa proyección y futuro y legado. Entonces, para mí es muy bonito. Yo pienso que estamos viviendo una época muy hermosa en la comunicación en todo el mundo. Sí. Pero como te digo, ese es mi único punto en que yo tengo mis reservas con respecto
a la capacidad y la calidad de los comunicadores. Pero yo no Exacto. soy quien para juzgar, simplemente es una atención a que hay que prepararse. Sí, exactamente. Fernando, ha sido muy grata esta conversación de conocer parte de tu historia, que me imagino es mucho más extensa. Ya tendremos la oportunidad quizás de reunirnos nuevamente para seguir analizando. Nos ha pillado el tiempo. Nosotros queremos ¿Te puedo agradecerte. hacer un alcance muy Sí, breve con respecto a una cosa con Lalo Mir? sí, por supuesto. Que tiene que ver con el doblaje, fíjate, o sea, perdón, con el neutro, el español neutro, el Ah, famoso. sí, 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 sí. Jugando siempre una vez llegando a Buenos Aires, me acuerdo que me decía, me empezó a hablar así como, hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Vamos a comer esta noche. Y era como un juego de cómo hacía la traducción de los doblajes en español que a veces no tenían sentido. Por ejemplo, decían, tú sabes, estaba la policía y tú sabes, vino y nos encontraron con cervezas y huimos, tú sabes. El tú sabes es el you know gringo que nosotros no usamos, pero Claro. salía en el doblaje. Entonces era muy estúpido este doblaje que hablaba todo así, todo hacia arriba. Entonces, ya, perfecto. Y nos reíamos mucho, hasta que un día me llaman de Discovery Channel para hacer un casting para unas cosas de la vida salvaje y me dicen, ¿sabes neutro? Ah, por supuesto, dije yo. Y me puse a grabar así. Y entonces los animales, y quedé yo. Y era Sí. una cosa divertida porque había sido toda una broma. El que te decía hace un rato, el tema que te hablaba un rato era la cosa esta de pasarla bien y jugar como niño en lo que uno ama. Mira, Era ahí se hermoso. aplicó, ¿ah? Bueno, todos te escuchamos y nos alegramos mucho cuando escuchamos tu voz en, digamos, en tan importante canal. Fernando, nuevamente nuestro agradecimiento de que hayas accedido a participar en nuestro programa Mundo Radio y te deseamos pero todos los éxitos que sigan adelante, tanto en tu vida profesional como en tu vida personal. Habla de una persona muy culta, muy espiritual, diría yo, ¿ah? Y con mucha sensibilidad. Sí, pero uno nunca Así, deja de aprender y sí, la emocionalidad y la sensibilidad está ahí porque uno trabaja con eso, porque hoy en la vida de uno se ha convertido en eso, en expresar emociones y en hacer sentir cosas que son necesarias en una sociedad que a veces se pone fría, se pone distante, ya sea por esta cosa de la tecnología digital, pero más allá de eso somos todos humanos, somos todos simples, no nos olvidemos de eso. No empecemos a efectivamente. ponernos tan rígidos y tan exigentes con una sociedad que a veces necesita más amor que, que correcciones de otro tipo, no sé. Pero bueno, me encantaría conversar contigo más porque hay muchas Sí, cosas más que compartir. nosotros también. Buenas reflexiones, Fernando. Mira, mi hermano Elías y yo te mandamos un gran abrazo virtual. Somos declarados admiradores tuyos. ¿Ah? Muchas Lo digo al gracias. final del programa para que no hubiese sido tan parcial al comienzo, pero somos Sí, pero declarados admiradores muchas tuyos. gracias. ¿Ah? Así es Muchas que gracias. reiteramos nuestros agradecimientos y también los buenos deseos de éxito en todo. Y a todos nuestros televidentes, digámoslo así, a quienes Sí, escuchan, un gran saludo y gracias por amar la radio como nosotros que estamos en este momento contando historias de esto que es nuestra vida. Muchas gracias. perfecto. Amigas, amigos, Fernando Solís Lara ha sido nuestro gran invitado en este capítulo de Mundo Radio Chile, que junto a la Asociación de Radiodifusores de Chile enfrentamos próximamente el 2022 el centenario de la radio en Chile. Gracias por estar ahí y si Dios quiere será hasta la próxima.